Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la articulación sacroiliaca como primer punto. Entonces vamos a comenzar con la inspección. La inspección, pues como sabemos, va a ser el primer paso de la exploración física, que va a darnos datos como la coloración de la piel, si hay presencia de cicatrices, hematomas, si hay bultos, quistes, si hay presencia de, de lunares, de melanomas o algo por el parecido, o si hay presencia de asimetría o cualquier otra anomalía relacionada. Continuando con el segmento de la palpación. La palpación va a ser un segmento importante en la articulación sacroiliaca. En este caso se realiza tanto en puntos óseos como en puntos blandos. La palpación ósea se va a realizar sobre el sitio de la articulación del hueso ilíaco junto con el sacro, que va a ser en donde se articulan estos dos. Y sobre todo en la superficie cutánea, que puede llegar a generar dolor. Entonces, en este caso no debemos olvidar hacer la palpación sobre el segmento sacro hasta el segmento coxígeo, lo cual igual es importante advertirle a nuestro paciente que vamos a palpar esta zona, o sea, que nos permita nuestro paciente poder palpar, debido a que es una zona en la cual comienza el pliegue interglúteo y puede ser invasivo a su privacidad. Entonces, en los puntos blandos tendremos el músculo piramidal, el cual podemos ubicarlo dividiendo el glúteo en 4 cuadrantes, ¿sí? Y justo en medio, donde se puede cruzar la línea, se palpa con presión para generar presión o estrés sobre dicho músculo. Okay. En cuanto a las maniobras especiales, tenemos la de Patrick, la cual genera irritación sobre la articulación en particular. Esta maniobra se va a realizar con el paciente completamente en decúbito supino, y vamos a generar una flexión de la cadera con una rotación interna de la misma. Y posteriormente a esto vamos a descansar el pie sobre la misma rodilla contraria, como en este caso. Y una vez teniendo la postura, con una mano vamos a generar presión sobre la espina ilíaca anterosuperior y la otra sobre la rodilla flexionada, que va a ser prácticamente realizar una abducción de la cadera con una rotación interna, y va a ser positiva cuando el paciente sienta dolor en la zona posterior de su espalda. ¿Ok? Igual es importante recalcar que esta maniobra no se debe realizar en aquellos pacientes que han sido sometidos a un reemplazo articular de cadera, ya que este movimiento puede ocasionar una luxación de la articulación. Bueno, ahora vamos a ir con la articulación de la cadera. En cuanto a la inspección, va a ser una inspección directa, es decir, va a ser sobre la zona específica de la cadera. Entonces, lo más importante en este caso va a ser revisar tanto la postura como la marcha. ¿Por qué? Porque podemos encontrar alteraciones significativas, como un acortamiento significativo de un miembro con respecto a otro, y en la marcha la presencia de claudicación. Además, también podremos observar una rotación interna o externa de la cadera. Esto significa que el paciente va a tener los pies orientados hacia afuera o hacia adentro, esto dependiendo del predominio de los músculos o si hay presencia de alguna alteración esquelética, y también podemos encontrar alteraciones cutáneas superficiales. Entonces, todo esto se va a evaluar en la inspección. Y ahora, en cuanto a la palpación, en este aspecto vamos a evaluar el óseo. Podemos palpar
desde la cresta ilíaca anterosuperior y comenzamos a palpar en un sentido inferior sobre la musculatura flexora de la articulación de la cadera, y vamos a continuar con todo el recto femoral de forma anterior hasta el muslo, hasta el polo superior de nuestra, bueno, en este caso el polo superior de la rodilla de nuestro. Ahora en la parte lateral, una vez que ya hayamos palpado el trocánter, vamos a dirigirnos en un sentido inferior, sobre todo a esta fascia que corresponde a la musculatura abductora, que es la encargada de abrir la cadera, y de igual forma nos vamos a detener hasta el punto previo a la articulación siguiente. Luego nos vamos a la parte posterior. Aquí vamos a pedir la autorización a nuestro paciente. Entonces vamos a palpar desde donde comienza el glúteo hasta un sentido inferior, y pues este punto de acá es donde confluye el músculo glúteo y la musculatura isquiotibial, que va a corresponder a una musculatura flexora. Entonces, siguiendo con los rangos de movilidad, lo ideal será de 140 grados. En casos donde no podamos solicitar una elevación de esta magnitud, pues va a ser generalmente en aquellos pacientes que van a tener reemplazo articular de cadera, y nos vamos a limitar a un ángulo de 90 grados de flexión, y pues vamos a omitir la rotación interna y externa para evitar que tenga luxación. Y para la extensión le pedimos que lleve la pierna hacia atrás. Bueno, esta va a ser la flexión, y en la extensión le llevamos la pierna a un ángulo de 20 grados. Para la rotación externa se le pide al paciente que flexione la rodilla, como en este ejemplo, y lo lleve hacia dentro del tobillo. Y pues en cuanto a la rotación interna, le pedimos que lleve el tobillo hacia afuera, lo cual sería interno para la cadera. Tenemos la abducción a 50 grados y la aducción. Ok, ahora tenemos el examen manual muscular. En este caso se va a hacer por grupos musculares. Está la musculatura flexora, donde pues van a pasar los músculos psoas, que va a ser el principal músculo flexor, y tendremos la musculatura abductora de la cadera. Los principales músculos van a ser el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. También tenemos la musculatura aductora, que van a ser los músculos aductores, y la musculatura extensora principal, que va a estar conformada por la musculatura glútea. En cuanto a la sensibilidad, esta lo vamos a realizar por territorios. Será primero empezamos con el nervio cutáneo femoral, de ahí nos vamos a la rama cutánea femoral anterior, posteriormente la parte cutánea medial del nervio safeno, la cutánea lateral, y el nervio peroneo superficial. Y en este segmento de acá pues vamos a ir partiendo justo en el intermedio de estos dos dedos. Ahí va a estar el nervio peroneo profundo. Ahora, en cuanto a las maniobras especiales, pues ya está la de Patrick, pero pues esa ya la hemos visto anteriormente, que va dirigido más a la articulación sacroiliaca. Entonces aquí la vamos a omitir y nos vamos a ir con exploración lumbar. Para la inspección lumbar, pues lo mismo, tendremos en la inspección que va a ser desde el momento en el que el paciente está pues caminando y sigue su marcha de manera convencional. Así que el segmento lumbar, pues a fuerza también tenemos que explorar la marcha y la postura. De igual forma, cuando yo observo su postura, pues observamos si se encuentra inclinado hacia un lado
que hacia el otro, o sea, si está asimétrico. Y también pues verificamos que no hayan alteraciones óseas, musculoesqueléticas, acortamientos, contracturas, etcétera. Y en alguno de estos puntos pues puede estar repercutiendo como tal en un problema musculoesquelético. Ahora en la palpación pues vamos a ver, los rangos de movilidad, tendremos principalmente pues van a ser seis pasos que pues van a ser la extensión, la flexión, inclinación lateral y las rotaciones laterales. Eso es lo que se va a estar revisando en los pacientes. Tenemos el examen manual muscular, que se va a evaluar por dermatomas. Primero tendremos L2 o lumbar 2, en donde el mismo paciente se va a encargar de realizar una flexión del segmento de la cadera, y luego el paciente pues va a empezar a bajar este segmento de su cadera. Primero le vamos a enseñar y naturalmente lo que tiene que hacer es que vamos a solicitar que venza la fuerza de nuestra mano, y pues así pues como lo hemos hecho en otros grupos musculares, pues simplemente le pedimos que nos venza y que intente ganarnos. Tendremos también a L3, principalmente para la extensión de la rodilla y la activación del músculo cuádriceps, en donde pues colocamos la mano en nuestro muslo como punto de apoyo, y la otra mano va previo a la articulación que le sigue. De igual manera que ejerza fuerza nuestro paciente. L4 corresponde al músculo flexor, al músculo tibial anterior, y de igual forma vamos a solicitar que nos gane, y la palma la vamos a colocar sobre el metacarpo, para que de esta forma no pueda vencer nuestra resistencia. Así, tal cual. Tendremos L5, que corresponde al extensor del dedo gordo del pie. Simplemente vamos a colocar nuestro pulgar sobre el dedo gordo, y de esta manera le pedimos al paciente que lo venza. Y el segmento sacro 1 se evalúa con la pantiflexión, que es la activación de los gastronemios en un sentido inferior. Y recordemos que nuestra exploración siempre va a ser simétrica. Ahora en la sensibilidad va a ser igual por dermatomas, se va a hacer con la brochita o con algodón, y lo recomendable es hacerlo solo 5 centímetros. Evaluamos el segmento L1 primero, ambos lados. L2, que se encuentra en el segmento, entre el segmento L1 y L3. El L3 se explora inmediatamente al polo superior de la rodilla. L4 y L5. Ahora para los reflejos miotáticos vamos a tener a nuestro paciente en postura de descanso, y vamos a evaluar primero T4, que va a ser el reflejo rotuliano o patelar. Tocamos la rodilla y sentimos una cuerda debajo de la rótula, y entre la rótula y la espina tibial anterosuperior golpeamos justamente la cuerda justo en el centro, aquí como lo vemos en el ejemplo. Ahora vamos a ir con S1, que va a ser en la parte inferior del talón de Aquiles.
Y también tendremos los reflejos patológicos. Tenemos Babinski, que generamos un raspón sobre la planta del pie en todo el borde lateral y va a terminar en el primer dedo del pie gordo, y observamos si hay respuesta de extensión, ya que lo normal sería la flexión, o que no haya respuesta, como en este caso. Y Clonus, que sería una dorsiflexión abrupta que genera un movimiento de descarga, y generamos de golpe una dorsiflexión, y sería una respuesta crónica si hay una respuesta repetida, como un tambor de pie. Ahora tenemos las maniobras especiales. Tendremos al test de la seque, no sé cómo se pronuncia, en donde mantenemos al paciente de cúbito supino y extendemos la pierna a 45 grados. La maniobra sería positiva si el paciente refiere síntomas neuropáticos como calambres o parestesia. Vamos a seguir con la rodilla, en donde en la inspección pues lo más importante va a ser si hay acortamiento de acortamientos, si hay claudicación o un predominio de rotación, ya sea interna o externa. En los puntos óseos, en cuanto a la palpación, los puntos óseos que tenemos que palpar van a ser primero los cóndilos femorales, que van a ser las protuberancias óseas que se localizan superiores a los huesos patelares, a la rótula, y arriba de la rótula se van a palpar los cóndilos femorales. También tenemos que palpar las mesetas tibiales, mediales y laterales, así como tuberosidades de la tibia, y también se puede palpar la fíbula, que es el huesito que sobresale por debajo del compartimiento de la rodilla. Y en la cara posterior va a ser más difícil, debido a que toda la musculatura que se encuentra en esas estructuras, pues vamos a omitirlo en este aspecto. Y seguimos con las líneas mediales. Estas pues van a buscarse principalmente lo que van a ser datos de afectación sobre el menisco. En este caso pues vamos a flexionar la rodilla de nuestro paciente, así como se muestra aquí. Se va a hacer una flexión de la rodilla. Y vamos a apoyar por nuestro dedo pulgar en la línea medial y empezamos a palpar de forma pues profunda, profunda. Y esto va a ser en ambos lados. Ahora en los rangos de movilidad, pues de igual manera van a hacer la extensión, la flexión, principalmente. En la sensibilidad vamos a valorar los mismos territorios nerviosos que hemos comentado en la cadera. En la cara anterior del nervio cutáneo, del femoral en cuanto al segmento del músculo, y la cara cutáneo lateral del aspecto exterior del músculo. Y ahora en la rama medial plural del nervio safeno, pues en la cara medial de la pierna, y el nervio peroneo superficial en la cara lateral de la misma. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y empezamos con las maniobras especiales. Las maniobras que someten a tensión al complejo complementario de la rodilla van a ser principalmente el test de cajón,
que prácticamente va a estresar al ligamento cruzado anterior y posterior. En el caso del anterior, cuando se estresa nos permite evitar que la rodilla se desplace en un sentido anterior, y el posterior pues evita que la estructura de la rodilla se vaya en un sentido posterior. Entonces, en la maniobra de cajón anterior vamos a doblar la rodilla de nuestro paciente y nos sentamos sobre sus pies. Los pulgares los vamos a orientar hacia las crestas de la tibia y trataremos de envolver con las manos al segmento superior de la pierna. Y cuando ya lo tenemos bien agarrado, vamos a generar una tracción con la finalidad de alejar la tibia del fémur. Y si vemos que esta se desplaza más de lo convencional, entonces podemos decir que la maniobra va a ser positiva. Ahora, la maniobra de cajón posterior pues va a ser la misma posición, pero nuestros pulgares estarán colocados a los lados de las tuberosidades de la tibia y nuestras manos van a ir envolviendo a los gastronemios en la parte superior, y vamos a traccionar ahora de forma posterior a nuestro paciente. Esto con el fin de estresar los ligamentos colaterales, ya sean los laterales y los mediales. Está la maniobra de valgo, en donde vamos a doblar parcialmente la pierna y traccionamos en un sentido posterior. Una mano va a sostener la rodilla, que va a ser hacia adentro, y la otra nuestro tobillo, el tobillo del paciente, que va a ser hacia afuera. Y la de varo va a ser lo mismo, pero se desplaza de forma opuesta, prácticamente. Está el test de cepillado rotuliano, en donde vamos a tener la rodilla extendida y localizamos la rótula, la tomamos con el dedo pulgar y el dedo índice y empezamos a desplazarla en un sentido lateral y vertical. Y va a ser positivo cuando el paciente refiere dolor en el desplazamiento. En este caso sí fue positivo la maniobra. También tenemos el test de escape, que vamos a sujetar la patela en un sentido inferior como si la atrapáramos, y le pedimos al paciente que haga fuerza en los cuádriceps, provocando que la patela se vaya para arriba, y en ese momento nosotros jalamos hacia abajo provocando una irritación tendinosa, y va a ser positivo cuando el paciente refiere dolor. En este caso también fue positivo la maniobra. Tenemos el test de McMurray, en donde generamos flexión máxima de cadera, y cuando extendamos la pantorrilla del paciente, ahí la vamos a rotar hacia afuera del tobillo de forma repetida. Y sería todo. Gracias.